estelares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Daniel Noboa ejecuta fuerte remesón en el gabinete presidencial con 8 cambios dentro del gobierno y el IES. El conteo de votos del referéndum y consulta popular superó el 99%. 17 provincias del país concluyeron el procesamiento de actas válidas. La misión de observación electoral de la OEA reconoce la votación ordenada y sin contratiempos del pasado 16 de noviembre y presenta su primer informe de recomendaciones. La Asamblea Nacional retoma las sesiones del Pleno luego de las elecciones. ADN no reconoce una derrota del oficialismo en las urnas. El primer mandatario viajará del 18 al 20 de noviembre a Estados Unidos para ampliar los lazos de cooperación con Washington. Dictan prisión provisional para alias Pipo, Máximo Cabecilla de los Lobos y detenido en España. El sospechoso permanecerá allí mientras se resuelve su extradición a Ecuador. Más de 80 privados de la libertad fueron trasladados desde la cárcel de Machala a Guayas. Los sospechosos serían criminales de alta peligrosidad. En la información internacional, México rechaza cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en su territorio tras polémicas declaraciones de Donald Trump para combatir el narcotráfico. Y cae una estructura del cartel Jalisco Nueva Generación en España. 20 personas fueron detenidas por introducir droga oculta en maquinaria industrial. Con el auspicio de... Tu momento es ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Luego del revés en la consulta popular, el gobierno del presidente Daniel Noboa ejecuta varios cambios en su gabinete. Algunos de los ministros pasan de cartera de Estado y otros salen del gobierno. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Tendremos un panel con el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y también con el doctor César Ulloa, analista político. Con ellos revisaremos la posición del gobierno después de los resultados en la consulta popular y el referendo de este domingo 16 de noviembre. Estaremos también en diálogo con el arquitecto Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Se ha recuperado el sector de la construcción, le consultamos. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Así es, participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad.
Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. El código de hoy, 18 de noviembre, es Mundofonía Rock Show. Sorteo 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La derrota electoral del gobierno causó un remesón en el gabinete de Daniel Noboa 2 días después de la victoria del no en el referéndum y consulta popular. El primer mandatario oficializó los cambios en el Ejecutivo. Revisemos enseguida cuáles han sido esos cambios. Zaida Rovira deja el Ministerio de Gobierno y en su lugar la reemplaza Álvaro Rosero. El siguiente cambio, Harold Burbano sale del Ministerio de Desarrollo Humano y Zaida Rovira ingresa en su lugar. Ivonne Núñez cesa sus funciones como ministra de Trabajo y la reemplaza Harold Burbano. Jimmy Martin sale del Ministerio de Salud y las competencias de esa cartera de Estado se delegaron a la vicepresidenta María José Pinto. Danilo Palacio deja el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en su lugar regresa al gobierno Juan Carlos Vega, quien en su momento fue ministro de Economía y Finanzas. También cambios en educación. Alegría Crespo se separa del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y en su lugar la reemplaza Gilda Alcíbar. Y finalmente Jorge Carrillo deja la Secretaría de Gestión de Riesgos y asumirá funciones Carolina Lozano. A través de un comunicado, la Presidencia de la República señaló que los cambios que se designarán en los viceministerios de cada entidad serán informados por parte de cada cartera de Estado. Edgar Lama dejó la presidencia del Consejo Directivo del IES. A través de una publicación en redes sociales, Lama dijo haber presentado su renuncia y ratificó su respaldo a la gestión de Daniel Noboa. Seguiré aportando hasta que se cumplan todas las metas del proyecto, dijo. Y minutos más tarde, la Presidencia de la República informó que fue el primer mandatario Daniel Noboa quien cesó en funciones a Lama al frente del IES. El comunicado del Ejecutivo agradeció al expresidente del Consejo Directivo del IES por su administración e inició un proceso para la incorporación de un nuevo titular para la seguridad social. El remesón en el gobierno también alcanzó a la vocera Carolina Jaramillo, quien dejó su cargo este martes. A través de sus redes sociales, la portavoz del Ejecutivo agradeció al presidente de la República, periodistas y a su equipo de trabajo. Desde hace varias semanas, Jaramillo suspendió las ruedas de prensa que ofrecía todos los lunes desde que asumiera el cargo en junio de este año. Para la analista política Caroline Ávila, las modificaciones en el gabinete del gobierno no han sido sustanciales, sino que se centraron en mover figuras que ya integraban el Ejecutivo, a excepción de un par de cambios. Además, consideró que el presidente de la República debería atender puentes con otros sectores y evitar sembrar incertidumbre en la ciudadanía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Hay un cambio profundo? ¿Hay una nueva dirección? ¿Hay una hoja de ruta? No. O sea, yo no veo eso por varias razones. Primero, vemos este enroque. Luego, vemos nombres extraños y no vemos todavía una dirección. Me parece que el gobierno necesita con urgencia darle más contenido al listado, porque no alcanza con esta señal. Si quieres decirle a la población, primero, gracias por el apoyo, aunque sea un 40%, visitar Ambato, visitar Loja, que en lugar de viajar a Miami debió haber sido lo primero, más todavía con lo que vive Ambato en este momento con el accidente y tal. Y luego decirle a ese otro 60%, voy a trabajar en esta agenda que estoy escuchándole al pueblo ecuatoriano y sobre esto nos vamos a empeñar. Yo no he visto eso y no sé si este listado por lo pronto nos está dando esas señales. Uno de los nombres que llama la atención, según Ávila, es el de Álvaro Rosero al frente del Ministerio de Gobierno. Precisó que para el grave momento político que enfrenta el Ejecutivo, el perfil de Rosero no sería el más idóneo para paliar la crisis. No es el mejor cambio.
O sea, en eso creo que hay mucha coincidencia, por eso precisamente llama la atención. O sea, cómo es que alguien que no necesariamente tenga la cancha política en donde en este momento hay mayor necesidad no esté ocupando ese lugar. Solo para poner una dimensión, ¿no? Mientras que Guillermo Lasso, con todas las dificultades que recibió, y eso que el margen no era tan amplio como el que tiene en este momento Daniel Noboa, tenía como apoyo en ese espacio a un Henry Cucalón. O sea, para tener una referencia de qué tipo de perfil es el que te acompaña en ese momento de crisis. Álvaro Rosero no tiene para nada la trayectoria política que tienen estos otros nombres. Me hubiera sonado tal vez más como vocero de Carondelet. En todo caso, ahora, no vaya a ser que tengan alguna otra estructura en mente, pero por supuesto no son las mejores señales. Y luego de la victoria del no en el referéndum y consulta popular, la Asamblea Nacional retomó las sesiones del Pleno. Michelle Mancheno, del oficialismo, negó que esto signifique una derrota para el gobierno, pero señaló que la bancada se replanteará su agenda en la legislatura. Que respetamos estos resultados. Esto es la democracia, ajustarse, replantearse, volver a armar agendas para seguir trabajando por todos los ecuatorianos. Como Asamblea Nacional, si bien los 13 días no tuvimos sesiones de pleno, pero decirles que las comisiones continuaron con su trabajo, continuaron sesionando. Hoy empezamos nuevamente con la agenda de los plenos para seguir tratando las leyes que se encuentran pendientes y necesarias para el país. Pero recordemos que nosotros tenemos una agenda legislativa aprobada aquí en consenso por el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobada por los distintos movimientos y partidos políticos, y eso no ha parado. Nunca fue una opción dejar de trabajar. Nosotros seguimos trabajando y pues sesionaremos continuamente como lo hacíamos antes de la campaña. Juan Andrés González, jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, adelantó que una vez finalizado el proceso electoral se impulsará un proceso de fiscalización a la entrega de bonos por parte del Ejecutivo, a lo que consideró como una estrategia de campaña. A todo el pueblo ecuatoriano, porque esta es una victoria ciudadana, es una victoria rotunda. Nosotros hoy vamos a presentar un cambio de orden del día justamente para directamente fiscalizar qué es lo que ha pasado con la entrega de bonos en tiempo de campaña, dinero de los ecuatorianos. Y un criterio similar compartió el periodista y analista político Martín Pallares, quien consideró que el gobierno debe dar un cambio de rumbo en su estrategia. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Pallares señaló que más allá del tema de comunicación, los cuestionamientos de la ciudadanía apuntan hacia una falta de gestión. Veamos, si es que es inteligente, bueno, no dudo de que sea inteligente, pero si tiene la inteligencia emocional. Ayer hablaban ustedes de eso, la inteligencia emocional. Yo creo que él se va a dar cuenta de que por ahí no es la cosa, que tiene que cambiar, que tiene que modificar su forma de gobernar, su estilo, su guión. Muchos dicen, el gobierno hizo tales y cuales errores. Yo creo que es mucho más, lo que pasó es producto mucho más de simples errores, sino de una conducción equivocada, de un estilo equivocado, de mucha soberbia, de mucha prepotencia. O sea, había funcionarios que era inexplicable que estén en sus cargos y el presidente no los quería mover y lanzaba desafíos públicos. Yo creo que eso es enmendable, yo creo que eso puede cambiar. El conteo de votos del referéndum y consulta popular alcanzó este martes más del 99% en todo el país. 17 provincias culminaron ya el procesamiento de actas válidas de las 4 preguntas planteadas el pasado domingo 16 de noviembre. Y en la pregunta sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país, el no alcanzó el 60.84%, mientras que el sí obtuvo el 39.16%. En la pregunta B sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, el no obtuvo el 58.32% y el sí se mantuvo en el 41.68%. Lo tienen ahí en pantalla. Con respecto a la reducción del número de asambleístas, el no se impuso con el 53.72% por sobre el 46.28% del sí. La mayor diferencia de votos se reflejó en la pregunta de la consulta popular y referéndum sobre la convocatoria Asamblea Constituyente. El no concentró el 61.83%, mientras que el sí obtuvo el 38.17%. Ahí los resultados.
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos presentó el informe de veeduría del referéndum y consulta popular del pasado 16 de noviembre. Nicolás Albertoni, jefe de la delegación, destacó la participación de la ciudadanía en las urnas y el orden que se mantuvo a lo largo de la jornada. La misión de la OEA reconoce el desarrollo de una votación ordenada y sin mayores contratiempos a pesar del corto plazo de preparación. La misión destaca la entrega oportuna de los resultados y la madurez democrática demostrada por las fuerzas políticas y sociales al aceptarlos. Queremos destacar que esta es la misión número 30 que la OEA despliega en Ecuador, un hito que muestra la larga tradición de acompañamiento a esta democracia. Y en su informe, la OEA recordó que el pasado 29 de agosto se exhortó a garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes, debido a las fricciones entre el gobierno y la Corte Constitucional, previo a la convocatoria del proceso electoral. La misión de la OEA observó que para la consulta popular, el Ejecutivo solicitó al Consejo Nacional Electoral llevar a cabo el proceso sin contar con un control constitucional previo. Consideró que a pesar de ello, la autoridad electoral corrigió la vía y remitió el referido decreto a la Corte Constitucional para su análisis. Durante la jornada del sufragio, la misión observó conductas que contravenían las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral, como la exhibición de la papeleta tras la votación. La delegación también recomendó que los servicios digitales que el CNE habilita para contingencia y publicación de resultados en cada proceso electoral sean mantenidos de forma permanente y no solo durante el proceso, para evitar que la configuración de los servicios de contingencia habilitados se pierda cada vez que concluye la contratación. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Cada sueño empieza en el corazón: la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Feria de vivienda clave, porque no hay mejor momento ni mejor lugar para tener casa propia. Ven y aprovecha las tasas más bajas del mercado, descuentos y promociones en Feria de Vivienda Clave. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. ¡Extra, extra! Se registran las tasas de interés más bajas de la historia para compra de vivienda. ¡Extra, extra!
¿Te resuenan esas noticias? No es casualidad, tu momento es ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave, jueves 20 a domingo 23 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito. ¡Te esperamos! Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de los resultados del referéndum y consulta popular donde se impuso el no, el presidente Noboa dispuso cambios en varios ministerios con el propósito de fortalecer la gestión pública. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor César Ulloa, analista político, para hablar sobre la ruta que le queda al gobierno. En pocos instantes nos juntaremos también a este panel al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para saber cuál es el rumbo que tomará el gobierno. Ya hemos visto algunos de los cambios durante este día, a 2 días de haber perdido la consulta popular y referéndum, pero cuál es el mensaje que se lee entre líneas por parte del gobierno. Les preguntamos de inmediato. Doctor Ulloa, con usted estamos ya conectados. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto. Un cordial saludo a la audiencia. Y yo diría que el conde de Lampedusa sigue viviendo, porque cuando todo cambia y nada cambia, se produce una suerte de gato pardismo. Me da la sensación que los anuncios que hace el gobierno distraen, pero no resuelven lo que en estricto sentido la población manifestó en las urnas cuando 6 de cada 10 ecuatorianos habilitados le dijeron al gobierno que están en desacuerdo con las medidas que ha tomado durante estos 2 años de administración en el mandato que le corresponde. Ahora, hemos visto los cambios y precisamente un poco es lo que nos lleva a la reflexión. No hay caras nuevas, hay solo una especie de reciclaje. Bueno, yo diría que incluso el presidente incumple su palabra, porque cuando él ganó la segunda vuelta electoral, uno de sus anuncios, que fue bastante contundente, era la promesa de revisar la conformación de su gabinete. Ha pasado el tiempo, el gabinete no tiene una configuración distinta y lo que nosotros vemos ahí puede ser el resultado de 3 cosas. La una, indudablemente de falta de generosidad y de ampliar la posibilidad de que otras personas con experticias distintas ocupen esos cargos. La segunda, probablemente de inseguridad o está muy cercado en su círculo. Y la tercera, que parecería que hay todavía ausencia de un planteamiento de país a mediano y largo plazo. Creo que esas 3 características se puede observar de cara a lo que ha significado estos enroques, mover ministros, hacer algunos anuncios sorpresivos, pero en definitiva el gobierno sabrá de aquí a un tiempo si esas decisiones le pasaron o no factura en términos de gobernabilidad y de los resultados que la gente espera, yo diría a cortísimo plazo. O si esas decisiones implican también que el gobierno toma algún tipo de rumbo, y sobre eso vamos precisamente a consultarle en este momento. Ya se ha conectado con nosotros el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos iniciado esta conversación planteando los cambios que se han hecho públicos hoy día, una vez que se conocieron los resultados de la consulta popular y esta reacción del gobierno. ¿Cómo leerla? ¿Cuál es la lectura que tenemos sobre lo que ha decidido hoy el presidente Noboa? Mauricio, bienvenido nuevamente. Fausto, buenas noches, un saludo para ti, para la audiencia de Notimundo, un gusto compartir el espacio con César. Y mira que la ciudadanía da mensajes, más aún cuando tiene la posibilidad de hacerlo activando un mecanismo de democracia directa como el del día domingo. La responsabilidad de los políticos, no únicamente de quienes están en el poder, es de saber leer esos mensajes, analizarlos
y actuar en función de lo que la ciudadanía demanda. En este momento me atrevo a decir que ni el un lado ni el otro parecen haber comprendido el mensaje que la ciudadanía dio el día domingo, porque ante una pregunta como la que estamos viendo en pantalla, ¿qué ruta le queda al gobierno? Yo te digo, una enorme oportunidad de hacer bien las cosas para corregir aquello que le puede haber llevado a tener un traspié electoral el pasado domingo. Pero lo que voy a poner un ejemplo, y te voy a poner solo un ejemplo muy concreto de hace pocos meses. Hubo una elección, recordarás tú, en Argentina, a la interna, una elección local, que la perdió el presidente Milei. Y salieron a decir, eso es el acabose, el modelo, qué terrible, es un voto rechazo contra las políticas de Milei. Evaluó el resultado, vio la oportunidad, trazó una ruta y ganó las elecciones del 26 de octubre, ¿no? Entonces acá lo que se necesita es madurez, sensatez, para poder tener incluso capacidad de autocrítica y trazar esa hoja de ruta que para algunos, creo, hoy está más clara que nunca. Pero tiempo es quizá lo que menos hay, y de ahí un poco la pregunta es, César, esta reacción, que si bien es bastante rápida, digamos, en términos de los resultados dados el día domingo, no obstante, tiempo es lo que menos tiene un gobierno cuando ya restan 3 años y medio para gobernar, el recién estar pensando en plantearse una ruta. ¿Es posible, César? Bueno, es posible en la medida que exista voluntad política, pero a mí me da la sensación que se ha reemplazado los golpes de efecto cuando deberían ser golpes de reflexión y una toma de decisiones distinta. Yo aquí concuerdo con lo que dice Mauricio en el sentido de que el resultado fue contundente en términos de que la gente le manifestó que no está de acuerdo con las decisiones que se toman. Y eso significa que no basta desde una mirada bastante abstracta, institucionalista, y pensar que las instituciones se manejan solas o que las normas bajo un criterio caminan y se dan vida por sí mismas, ¿no? Las instituciones merecen liderazgo. Las instituciones necesitan personas con cierta destreza, experticia, con conocimiento, pero también con algo que es importante, y creo que la gente dijo en las votaciones, parecería que hay una sensación de falta de sensibilidad social en el gobierno. Y cuando no se ha configurado un plan de estas características, lo más probable que se hubiese esperado es que una de las rectificaciones era una configuración de gabinete distinta. Por ejemplo, no hay un equilibrio regional. Yo no veo agentes o a personas que puedan venir de la sierra, no veo gente de otros sectores, no veo gente de la academia. Bueno, a excepción de la ministra que ahora ha sido nombrada de Educación, pero yo creo que no se mira la diversidad, no se mira la distinción, la diferencia, y una de las maneras de dar un mensaje adecuado es en la conformación del gabinete. Pero no, y creo que no es un gabinete que se ajusta a lo que el país requiere. Pero ¿no será quizá que quiere dar ese mensaje, por ejemplo, con el anuncio que se ha hecho de que iría al Ministerio de Gobierno, Álvaro Rosero? Bueno, yo creo que Álvaro Rosero se estrena en la política desde la gestión pública, porque el hecho de hacer editorialismo es de hacer política partidista, es decir, él ha tomado posición política desde un medio de comunicación haciendo opinión pública. Otra cosa distinta es hacer política ya administrando los recursos del Estado en una cartera de alta sensibilidad que requiere ser un bypass con la Asamblea Nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados, con sociedad civil y con distintos sectores. Habrá que ver al radiodifusor, ¿no es cierto?, Álvaro Rosero, cómo le va en estos meses y cómo encara precisamente una tensión que comienza ya a advertirse en la Asamblea, porque las distintas fuerzas y probablemente las fuerzas que estaban respaldando al gobierno se la pensarán si continuar o no votando en las distintas iniciativas que tiene el Ejecutivo. Mauricio, ¿qué nivel de responsabilidad tiene el gobierno en esta selección de los nuevos cuadros? Hemos dado lectura al inicio del noticiero, por ejemplo, quienes de alguna forma solo cambian, hacen esta suerte de enroques. Aida Rovira, Harold Urano, la vicepresidenta María José Pinto, que se haría cargo del Ministerio de Salud, y otros nombres que no suenan. Hemos mencionado también el de Álvaro Rosero para el Ministerio de Gobierno. Y un poco lo que se ha cuestionado es si es que para este cargo hay realmente un expertise o esa conexión necesaria para un Ministerio de Gobierno. Mira, el Ministerio de Gobierno, Fausto, y tú lo conoces mejor que nadie, es clave
que se ponga en manos de una persona que sepa tender puentes, no solo con los propios para autoconvencerse de lo que se cree, sino con los que están del otro lado. Un ministro de gobierno tiene que además tener la apertura multisectorial para hacer que el sector privado, la sociedad civil, la academia, la ciudadanía en general confluya para llevar adelante acciones de gobernabilidad. Un ministro de gobierno no está para negociar votos en la asamblea, aunque efectivamente lo hace. Un ministro de gobierno no está para otro tipo de acciones reñidas con la política tradicional. Así es que creo que esas acciones demandan capacidad de diálogo, capacidad de respeto y de tolerancia, y sobre todo capacidad, te digo, hasta en alguna medida emocional, para que no te gane la calentura de la cabeza y termines perdiéndola por X y Z cosas, ¿no? Yo espero que la designación del señor Rosero al Ministerio de Gobierno obedezca a esas características positivas y que veamos más bien a alguien que en acción empiece a tender puentes con los sectores, independientemente de las simpatías o antipatías que haya manifestado en sus cuentas de redes sociales, que sepa sentarse con todos los sectores, incluido el suyo propio, el de los medios de comunicación, sabiendo que aún hay medios independientes que hacen su trabajo y que investigan al gobierno y tantas otras cosas que están en el camino. Yo prefiero ser positivo y pensar lo mejor del nuevo gabinete, que sus primeras acciones, independientemente de si son personas que se estrenan u otras que están viniendo y yendo de un cargo a otro, estén enfocadas en gestión pública, gestión política y asegurarle al país resultados. Pero es posible los resultados, César, cuando desde un inicio no reconocemos el revés, no reconocemos la derrota, no reconocemos que la ciudadanía ha dado un mensaje de cambios, de una necesidad que está insatisfecha. Yo creo que si se reitera en el error, es decir, en la misma manera como se ha conducido la comunicación política, indudablemente van a haber tropiezos. Probablemente la designación del nuevo ministro de gobierno sea pensada en el sentido de tender puentes comunicativos distintos, ojalá resulte de esa manera. Sin embargo, yo creería que al gobierno, cuando no le va bien en las elecciones, me refiero cuando no se produjo una sola vuelta electoral y ahora de manera bastante similar, cuando no gana las elecciones, se provoca estos silencios, estas ausencias, estos mensajes de Twitter, cuando yo creo que debería haber estatura emocional, inteligencia política, pero sobre todo también alguna dosis de humildad. Yo creo que la democracia tiene una característica extraordinaria y es la capacidad de reinvención que se tiene en elecciones, en el periodo, y que probablemente es el espacio que solo o a veces de los desaciertos se logra unos mejores resultados hacia adelante. Creo que el gobierno ya tiene 2 años, vamos ya a los 2 años, y creo que este tercero que viene debería darnos otras luces. Solo para poner una estadística, han pasado por el Ministerio de Gobierno 6 titulares, 6 personas durante 2 años. Eso quiere decir que hay mucha volatilidad, no sé si desconfianza, falta de oficio, o probablemente se está en una suerte de error acierto todo el tiempo. Creo que lo que se viene al gobierno, que es casi un periodo entero, es un espacio para que se tienda puentes. Creo que al gobierno le ha faltado mucho diálogo con la sociedad civil, le ha faltado mucho incluso empatía con los medios de comunicación. Creo que se ha focalizado a ciertos sectores, no se ha mirado con amplitud el Ecuador, y creo que es una oportunidad precisamente de demostrarnos a quienes de alguna manera miramos con cierta distancia estos nombramientos, que el gobierno tuvo el acierto de poner a estas personas por ciertas características que tendrán que refrendarlas hacia adelante, Fausto. Más allá del optimismo que podemos pretender respecto de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, Mauricio, han pasado ya 2 años, como decía César precisamente, 2 años de gobierno, nos quedan 3 años y medio de prácticamente un mandato completo. Hay ciertas decisiones que no han sido quizá las correctas. Es un camino de nuevas oportunidades y esta vez con un ingrediente adicional. Y es que esa constitución que tanto se la cuestionó durante la campaña es la que tendrá que servir sí o sí para gobernar. Tendrá que servir la misma normativa, la misma asamblea, el mismo marco institucional sí o sí para gobernar.
y es la que le sirvió el domingo al gobierno nacional para capturar a alias Pipo, sin necesidad de bases militares extranjeras y sin necesidad de cambios constitucionales profundos, porque la Constitución de Montecristi no es perfecta, debe ser reformada. Hay cuestiones en las que hemos coincidido contigo, que deberían ser tratadas de manera urgente, como sacar la mano que metieron en la justicia en 2011, y eso es cuestión de un referendo, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, el afinamiento del sistema económico, pero la hoja de ruta está en la misma Constitución. No necesitas recurrir a una sastrería que te confeccione un traje a la medida. Necesitas, como en cualquier país democrático del mundo, hacer los cambios que corresponden. Dejar de lado los pretextos de que la Corte Constitucional te bloquea todo, cuando deberías tomarte 5 minutos para darte cuenta que ni siquiera redactaste como correspondía o mandaste un texto hasta con faltas de ortografía. Tienes una Asamblea Nacional que tiene que hacer su trabajo, que tiene la normativa clara, que debe comprender que no todo entra, por ejemplo, en el ámbito de una ley económica urgente, que si queremos reformar como deberíamos hacer el Código Orgánico Integral Penal, debemos seguir el proceso que corresponde. No meter articulado gritando en el pleno de la asamblea y moviendo las manitos, no, de ninguna manera. Entonces, las cosas tienen que hacerse bien, tenemos que recuperar, Fausto, la cultura de la legalidad, la cultura del respeto a la norma, la cultura de tratar de hacer bien las cosas, porque quienes están en la asamblea, quienes están en el gobierno, quienes están en nuestros gobiernos locales, están ahí representándonos, y aunque queramos lamentarnos al decir que son el fiel reflejo de lo que somos como sociedad, insisto, creo que hay una muy buena oportunidad este rato de enderezar las cosas, promover los cambios profundos, utilizar las herramientas vigentes para corregir y actuar, gestionar lo público, demostrar que se puede tener resultados, y quizá incluso eso permita volver a ganar la confianza de cara a procesos futuros. Pero esto, ¿qué tan posible es, tomando en cuenta que hay también quienes han advertido que no existe la suficiente humildad en el gobierno como para reconocer los resultados y ejecutar los cambios que demandan los ecuatorianos, César? Bueno, yo creo que el gobierno tiene todo a su favor. Tiene una constitución hiperpresidencialista, llena de atribuciones, competencias, funciones de la principal función del Estado. Tiene una extraordinaria relación, por decirlo de esa manera, con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Judicatura. Tiene una mayoría en la Asamblea. ¿Pero está utilizando todo eso que tiene a su favor? Entonces yo creo que con todo eso a su favor, lo que el gobierno debe demostrar es oficio. Y oficio significa, por ejemplo, entre otras cosas, que sea eficiente en la ejecución presupuestaria. Vamos a cerrar el año y estoy muy seguro que la mayoría de carteras del Estado no tenían una hoja de ruta para hacer el uso de los pocos o de los muchos recursos que tiene las distintas carteras. Segundo, ¿cuál es el plan, por ejemplo, en términos sociales que le dé rentabilidad? Y no hablo de medidas asistenciales clientelares, que significa crearnos bonos cada determinado tiempo. Creo que se necesita una ruta distinta. Y la otra, que no es mucho pedir, porque tampoco estamos hablando de que se cree un estado ideal de cosas, pero solo con el hecho de que haga funcionar los hospitales, que ponga al día temas de seguridad social, que en cuanto a acceso, cobertura y calidad en la educación inicial, bachillerato y superior, haga lo que corresponde, pasa la historia. El tema es que vamos 2 años y en materia de salud existe un descalabro, en materia de seguridad social es otro descalabro, y en materia de educación, bueno, los resultados están a la vista. Entonces yo creo que ahí, y por eso era el énfasis que yo ponía, de que en estas carteras de altísima sensibilidad que determinan la calidad de vida de las personas, según los mismos indicadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se necesitaba gente con otras características, con otras cualidades. Pero bueno, el gobierno ha hecho una apuesta por estas personas, y lo que nosotros esperamos es que precisamente a la vuelta de la esquina, ojalá funcionen los hospitales, las escuelas no tengan problemas, la seguridad social camine, y el sistema de protección social en definitiva tenga cierto sentido de dignidad y que esté presente en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora bien, Mauricio, puntos débiles que se han logrado identificar tras los resultados de la consulta popular.
Mira, yo creo que el principal punto débil es el de la gestión. La ciudadanía no te va a apoyar si no muestras resultados. Y no nos vamos a referir a lo general, pero un medio de comunicación hermano de ustedes señalaba con claridad: el no venció brutalmente, con diferencia, en los cantones donde se han aumentado las muertes violentas, los que peores índices de inseguridad registran en el país. ¿Qué muestra eso? Que la ciudadanía quiere resultados y que si tú les das esos resultados vuelves a ganar su confianza. ¿Dónde pierde el gobierno nacional? Y ahí están los puntos débiles. En Imbabura, la sede del paro, al que se quiso menospreciar y decir que pues como no representaba a nadie y era una sola provincia, y pierden 70-30. ¿Dónde pierde el gobierno nacional brutalmente? En Azuay, donde hace poco se organizó la ciudadanía para reclamar por temas vinculados a la naturaleza, a los ríos. ¿Minimiza el gobierno la reacción de la ciudadanía o minimiza las demandas de algunos sectores? Mira, yo creo que ahí se ve, y ya lo mencionaba César hace un momento, la poca apertura que hay al diálogo por parte del gobierno, porque te aseguro que si al menos hubiera posibilidades de dialogar con ellos, el resultado no habría sido tan evidente, ¿no? Y creo que, de nuevo, la ciudadanía espera gestión. Yo no creo que el triunfo del no se deba exclusivamente a un rechazo al gobierno nacional, porque también están las cifras de aceptación, credibilidad y confianza de Noboa, que contradecirían ese tipo de teorías. Una parte del no probablemente sí. Otros leímos las preguntas y los anexos y votamos en consecuencia con lo que ellos decían. Pero acá creo que, de nuevo, esos puntos débiles van por la forma de gobernar. Algunos, y me atrevo a incluirte, mi querido Fausto, ya vivimos un régimen autoritario y totalitario y no queremos vivir otro. Queremos más democracia, queremos fortalecer el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones. Creo que eso también a algunos nos ha motivado a tomar decisiones que son difíciles, pero necesarias para tratar de incluso sostener lo poco que se tiene y que funciona. Gran parte de la población que en su momento le dijo sí, que lo llevó precisamente a Carondelet, hay quienes han realizado este análisis de datos, César, son quienes de esta vez le dijeron no, es una especie de freno y decir no es para tanto y hay que ejecutar cambios. Esto también parte de los puntos débiles, César. Bueno, Mauricio mencionó algo que yo siempre pongo en tela de duda por el fracaso sistemático y cada vez más insultante que tienen las encuestas. Yo no sé si las cifras de aprobación, de credibilidad, de popularidad sean las que efectivamente el gobierno las tiene. Porque si hubiera cierta sindéresis en cuanto a la aceptación de quién comanda el barco, indudablemente la consulta hubiera tenido otro resultado. No habría habido tanta diferencia. Claro, no tanta diferencia. Entonces, yo cada vez que escucho las encuestas, mejor ya ni siquiera las considero, las tomo en cuenta porque hay un error, hay una burla, diría. A veces el problema es que las encuestas se pagan en el Ecuador. Entonces, cuando uno paga y manipula y se distorsiona las cosas, es complejo. Más bien yo diría que el gobierno tiene que tener cierta apertura. Me da la sensación que hay mucha inseguridad, es decir, un temor a que ingrese gente con capacidad, con experticia. Creo que esta cerrazón no nos lleva a nada bueno. Y creo que quedan muchos años todavía, bueno, no sé si muchos, pocos, son 3 años, casi un mandato completo, para que se pueda dar vuelta a la tuerca. Y vuelta a la tuerca, insisto, es que las cosas funcionen. Yo no le diría al gobierno que haga grandes terminales aéreos, que haga grandes puertos, no, que las cosas funcionen. Y estamos lamentablemente atravesando una situación donde la gente evidencia que hay una falta de funcionamiento, escasez o ningún funcionamiento de muchas cosas. Y creo que también hay algo que el gobierno todavía no considera como importante, y es la relación que tiene con la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea nosotros que además de importante, le ha sido súper útil. Le ha sido útil, pero útil levantando las manos, pero no le es útil cuando hay una serie de demandas de inconstitucionalidad en la Corte, en la medida de que las leyes que se aprueban están mal hechas. Entonces de nada sirve que alguien levante la mano si no lee lo que aprueba. Entonces yo creo que ahí hay precisamente este rol del ministro de Gobierno es tan delicado,
porque no solo es trazar un puente con las distintas fuerzas políticas, sino también darse el tiempo de leer los documentos. Y yo creo que ahí la parte jurídica de la presidencia de la República tiene muchas debilidades. Y creo que el equipo de asesores de esta nueva generación de asambleístas, que además no tienen experticia, le hacen flaco favor al gobierno levantando la mano sin ni siquiera propiciar un diálogo que luego recae en la Corte Constitucional, y eso luego genera tensiones, marchas, protestas innecesarias cuando el país debe ir por otro andarivel. Importante sobre todo tener una lectura adecuada de los resultados de esta consulta popular y referéndum del pasado domingo 16 de noviembre. Les agradecemos por su tiempo y por haber estado con nosotros al abogado Mauricio Alarcón y al doctor César Ulloa, quienes han estado en este panel analizando sobre la ruta que debería seguir el gobierno, cuáles han sido las decisiones, cuál es la lectura que se da, los desafíos que tiene de aquí en adelante y evidentemente también las debilidades identificadas tras estos resultados. Gracias nuevamente a los dos. Gracias, Fausto. Gracias. Una buena noche. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y César Ulloa, analista político. La ruta que le queda al gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¡Vamos, que papá no nos atrape! Amor, la cena está servida. Los mejores momentos los vives en casa. Esta alegría no es casualidad. Tu momento es ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave, jueves 20 a domingo 23 de noviembre, Centro de Exposiciones Quito. Te esperamos. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canje digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Equavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Equavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Te mantenemos al día. Ahora, las noticias. Hasta el 20 de noviembre, el presidente Daniel Noboa se ausentará nuevamente del país. El primer mandatario cumplirá agenda internacional en Estados Unidos a través del decreto 218. Se señala que el primer mandatario buscará fortalecer los lazos diplomáticos con Washington, considerado un gran aliado comercial. El documento también establece que el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, lo acompañará en su viaje a territorio norteamericano. Y el presidente Noboa emitió el reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que fue la sexta norma económica urgente remitida por el Ejecutivo y aprobada en la Asamblea Nacional. Mediante el decreto 203, el primer mandatario señaló que el objetivo de la normativa busca establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinado exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, en el marco de sus atribuciones constitucionales de protección interna, mantenimiento del orden público
Público, Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Seguridad Integral del Estado. Una jueza de la Audiencia Nacional de España dictó prisión preventiva para Wilmer Giovanni Chavarría Barre, conocido como alias Pipo, luego de su detención en la ciudad de Málaga. El ecuatoriano es considerado el máximo cabecilla de la organización criminal Los Lobos y un objetivo de alto valor en el país. Mientras se resuelve su proceso de extradición a Ecuador, el sospechoso permanecerá recluido en España. Es señalado por fingir su muerte durante los últimos años para evadir la justicia y controles fronterizos. Por este hecho, la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación previa por el delito de fraude procesal. Además, el gobierno señaló que el sospechoso tuvo diversos cambios en su apariencia física para pasar inadvertido ante las autoridades. 87 privados de la libertad identificados como miembros de la organización criminal Los Lobos fueron trasladados desde la cárcel de Machala a un centro penitenciario del Guayas. El parte policial señala que los implicados son perfiles asociados a estructuras operativas y brazos armados en un pabellón considerado uno de los espacios de mayor influencia de la organización delictiva. El movimiento ocurre 10 días después de la masacre en la cárcel de Machala, que dejó 32 fallecidos luego de 2 enfrentamientos. El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, y su hijo Jacobo Bucaram participaron este martes del 10º día de audiencia de juicio en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada. El caso Pruebas COVID-19. Agentes del AMT señalan que en marzo y agosto del 2020 la estructura integrada por los 2 implicados obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21,000 pruebas rápidas para la detección de la nueva cepa de coronavirus, así como también otros insumos médicos. En la diligencia, la Fiscalía practicó las pruebas testimoniales y periciales que revelarían que los procesados habrían movido bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hasta el momento, los exagentes Clever Armijos y Johnny Solís aceptaron su participación en la trama de presunta delincuencia organizada. Ana Hidalgo, fiscal del caso Magnicidio FB, pidió a la jueza Luz María Ortiz que se remitan las copias de las piezas procesales que prueben el presunto incumplimiento de Javier Jordán a las medidas de protección a las víctimas. Esta disposición impedía al empresario y procesado en el caso Metástasis realizar actos de persecución o intimidación contra las hijas de Fernando Villavicencio por cualquier medio, incluidas las redes sociales. La fiscal Hidalgo agregó que el 30 de octubre pasado, fecha posterior a la formulación de cargos en el caso Magnicidio FB, las víctimas denunciaron una vulneración de sus derechos luego de que Jordán realizó publicaciones intimidatorias en su contra. Vamos con otra información. El panorama económico dependerá mucho de las maniobras que implemente el gobierno tras el revés en el referéndum y consulta popular, según el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. En Notimundo al Día recordó que el déficit presupuestario del país cerrará por encima de los 5,000 millones de dólares sin alternativas de financiamiento. En el financiamiento a los multilaterales también es muy grande, no está aclarado eso tampoco. Hay, por lo tanto, muchas decisiones que podrían ser parte de las acciones próximas del gobierno, pero que tienen todas ellas un componente político. Le doy otra: reforma a la seguridad social. Ahí hay una discusión entre el Estado y el seguro. Peor después del anuncio del paso de la prestación de salud a la salud pública. ¿Estará después del resultado electoral el gobierno dispuesto a tomar una decisión de esta naturaleza? Entonces, por eso le decía al principio, Hernán, que mucho va a depender de cuáles sean los anuncios y en qué línea se vaya el gobierno luego de lo que ocurrió el fin de semana, para poder percibir cuál podría ser el impacto en los mercados internacionales. Para el ex juez de la Corte Constitucional, Agustín Grijalva, la eficiencia del Estado debe ir de la mano con una correcta estructura económica. A su criterio, sería conveniente un sistema mixto que, por una parte, garantice los méritos, probidad, experiencia y formación para desempeñar las respectivas funciones, y que, por otro, se provea de legitimidad política a quienes se designa con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Claro, pero es que hay que manejar el presupuesto del Estado, ¿no?
con justamente los criterios de efectivizar los derechos sociales que no están ahí para burlarse, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la alimentación, porque tiene un sentido en un país como el nuestro, con su realidad demográfica. Entonces, por ejemplo, para atender su inquietud, no puede ser que se destine, por ejemplo, a bonos, es decir, a una lógica más bien clientelar, ¿no? Electoral, el doble de recursos que a obras públicas. No puede ser el recorte de, creo que son $400 millones en el presupuesto de salud. Realmente, en cierto sentido, para el equipamiento no es sí, no es sorprendente si es que ya atamos cabos, no es sorprendente los resultados de la consulta, porque por ejemplo, en materia de salud el país está abandonado. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Si quieres comprar un Isuzu, recuerda, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Feria de Vivienda Clave, porque no hay mejor momento ni mejor lugar para tener casa propia. Ven y aprovecha las tasas más bajas del mercado, descuentos y promociones en Vivienda Clave. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. ¡Extra, extra! Se registran las tasas de interés más bajas de la historia para compra de vivienda. ¡Extra, extra! ¿Te resuenan esas noticias? No es casualidad. Tu momento es ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave, jueves 20 a domingo 23 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito. ¡Te esperamos! Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Mayor participación privada junto con reglas claras y acceso a financiamiento son algunas de las exigencias del sector de la construcción. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el arquitecto Joan Proaño, él es vicepresidente de Constructores Positivos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Vamos a conversar en este momento con el arquitecto Joan Proaño. Vamos a revisar un poco qué es lo que está ocurriendo con el sector de la construcción, que pues ha registrado, según conocemos, un crecimiento durante este 2025. Queremos un poco analizar a qué se debe ese crecimiento. Es decir, ¿es un crecimiento sostenido que podría tener el sector o se da específicamente por razones que serían pues un crecimiento temporal que no está fortalecido como para que podamos seguir viendo este crecimiento de un sector tan importante para el país a largo plazo? Es importante analizar las cifras que tenemos con respecto a este crecimiento. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a dar paso enseguida a CNN, nuestra cadena asociada en información internacional, mientras logramos retomar el contacto. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Donald Trump confirmó que estaría dispuesto a hablar directamente con Nicolás Maduro mientras evalúa si ordena ataques en Venezuela. Dijo desde el Salón Oval que probablemente sostendría ese contacto y más tarde añadió que podría ocurrir en algún momento. Aún así, insistió en que Maduro ha causado un daño tremendo y admitió que es difícil imaginar un escenario en el que el líder venezolano permanezca en el poder. El presidente de Estados Unidos reconoció que no ha tomado una decisión respecto a una posible ofensiva terrestre en Venezuela, algo que otros funcionarios de la Casa Blanca también subrayaron. Sin embargo, en otro avance en las tensiones entre ambos países, este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Estados Unidos alega que el cártel está dirigido por el presidente de Venezuela y otros altos funcionarios del gobierno venezolano. Donald Trump anunció un sistema de priorización de citas para visas destinado a los aficionados extranjeros que tengan boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde el Salón Oval y acompañado por Gianni Infantino, el presidente pidió a quienes planeen viajar a Estados Unidos que inicien de inmediato el proceso de solicitud. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó el mensaje pidiendo actuar con rapidez y recordó que un boleto para la Copa Mundial no sustituye a una visa. Explicó que la entrada al país no está garantizada y que el beneficio consiste únicamente en recibir una cita prioritaria. Claudia Sheinbaum respaldó esto. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Bueno, ahora sí, ya está con nosotros el arquitecto Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Joan, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba comentando acerca de este crecimiento que se ha registrado en el sector de la construcción. Pero mi pregunta es, ¿este crecimiento es suficiente para pensar en una reactivación del sector a largo plazo o no? Yo pienso que sí, el sector se empieza a reactivar. Mire lo que ha pasado con las reservas de viviendas. Del 2022 al 2023 caímos un 23%, una cifra grandísima. Del 2023 al 2024 volvimos a caer un 12%. Y entre enero y agosto del año 2025 subimos un 15.3%. Uh-huh. Entonces, claro, no nos alcanza todavía para llegar a los buenos números que tuvimos en el 2022, pero nos encontramos en una franca recuperación. Y esto es solamente el sector inmobiliario. También hay que decir que el sector de la construcción en general, que eso también comprende la obra pública,
tuvo un crecimiento interanual en el segundo trimestre del 6.7%. Ahora, Joan, ¿esto no puede ser efecto de que este 2025 ha sido calificado ya por algunos analistas económicos como un año de rebote para la economía ecuatoriana? Pero habrá que ver qué pasa en el 2026. Sí, así es. A ver, yo creo que nosotros veníamos cayendo, el sector inmobiliario y la economía venía cayendo desde el año 2015. Llegamos a nuestro pico en el año 2020 con la pandemia. Ojo que la pandemia fue otro detonante más de los paros del 2019, ¿sí? Y llegamos a eso y nos empezamos a recuperar después de la pandemia, pero nosotros pensamos que esa recuperación iba a ser sostenida, pero otra vez comenzamos a caer en el año 2023 y 2024 y ahora otra vez estamos subiendo. Entonces, sí, parece ser que es un año de rebote, que hemos llegado a nuestro límite inferior y de aquí esperemos que todo siga para arriba. Claro que eso depende de muchísimas acciones que se tengan que emprender desde el sector gubernamental y desde el sector privado. ¿De qué acciones específicamente en cuanto al sector gubernamental para dar apoyo al sector de la construcción? Ha habido muchas acciones positivas, por ejemplo, la reducción de las tasas de interés. Comenzaron con el Banco del Pacífico, reducción de tasas de interés al 7.5%. El resto de bancos le han seguido. Tenemos la devolución de IVA también para los constructores. Es un mecanismo que está vigente, que ya se está haciendo. Y con esta devolución de IVA, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos entregar tal vez más descuentos o emprender nuevas obras. Entonces es un aporte muy valioso al sector de la construcción. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros en donde se puede mejorar? Por ejemplo, el BIES. El BIES es un actor importantísimo dentro de la economía ecuatoriana. Llegó a entregar $1.200 millones de créditos hipotecarios anualmente. Representaba el 70% de la colocación de crédito hipotecario. El otro 30% era todo el resto de bancos. Pero ahora es al revés, más o menos. Ahora es al revés, exactamente, María del Carmen. Y el año anterior se colocaron apenas $530 millones que representaban el 30% de la colocación. Y el gobierno aquí, ¿qué hizo? Dijo, bueno, ok, demos más presupuesto a los créditos hipotecarios. Entonces eso fue desde el gobierno central, desde la presidencia ejecutiva del IES. Se dio $1.000 millones al IES para que los coloque en este 2025. ¿Sabe cuánto llevamos colocados? 400 millones, es decir, que máximo llegaremos a la misma colocación del año anterior. ¿Eso qué es? Eso no es falta de presupuesto, no es falta de una orden superior, eso es falta de gestión. De eficiencia. Tenemos una institución que no es eficiente. Así es. Sí, hay que trabajar en eso definitivamente. ¿Qué más se debería hacer por parte del gobierno? Que, bueno, de alguna manera este incremento es algo importante, ¿no? Para que se vuelva a colocar crédito hipotecario y eso que sea de beneficio para el sector de la construcción. Pero ¿qué otras medidas se deberían tomar? Mire, en cuanto al crédito hipotecario, tenemos ahora una medida buenísima, que es lo que ahora les llaman el crédito miti-miti, antes se llamaba el 525-5, que es un crédito que entregan los bancos privados, pero con tasa de interés subsidiada por el gobierno del Ecuador, al 4.99%, con solamente el 5% de entrada y a 25 años plazo. ¿Qué de ventaja tiene esto? Esto es para viviendas de interés social y viviendas de interés público. ¿Qué de ventaja tiene esto? Que la persona paga lo mismo que paga por su arriendo, paga lo mismo por la cuota de crédito hipotecario de una vivienda de similares características. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Y ya nos están dando buenas noticias, todavía no están concretadas, pero ya hay las noticias de que este fondo se rellene, porque este fondo estaba por terminarse, los recursos de este fondo, de este fideicomiso, estaban por terminarse, pero ahora ya nos están dando la noticia desde el Midubi que ya se está rellenando el fondo y que ya se está haciendo un convenio a largo plazo. Esperamos que esto se concrete al 100%, nos han ofrecido que en este año, y esto que representa ahora el 17% de la colocación de créditos hipotecarios en estas viviendas BIS y VIP es algo que nos va a ayudar muchísimo. Es decir, durante este año tendría un mayor presupuesto este fondo.
Durante Pero estamos hablando que ya termina este año, estamos en noviembre. Claro, en realidad lo que se va a hacer es se va a rellenar los fondos, porque ya se estaban acabando. Nos alcanzaba máximo para hasta febrero o marzo del próximo año. ¿Qué se va a hacer ahora? Se va a rellenar este fondo y se lo va a rellenar, parece ser, con fondos o con un convenio a largo plazo, como para que este fideicomiso tenga fondos por 5 años más, que eso es lo que la industria de la construcción necesita, que es tener certezas, porque un proyecto inmobiliario no se hace en 1 año ni en 2. Sí, entonces claro. se necesita tener certezas y se está trabajando para eso. Ahora sí podemos decir que se está trabajando para eso. Usted dice que el sector de la construcción necesita tener certezas a largo plazo, definitivamente. ¿Cómo ve usted el momento político que estamos viviendo para que esas certezas se puedan dar a este sector? A ver, nosotros consideramos desde nuestra visión que claro que apoyábamos el sí, pero sí lo considerábamos que el momento, tanto por el retiro del subsidio al diésel como luego los paros, eso debilitó mucho la aceptación del presidente, y los resultados que pasaron ahora en la consulta eran unos resultados que estaban dentro del presupuesto, o sea, que podían pasar. No es que fue una sorpresa. Entonces, dicho esto, pensamos que con las herramientas que se tiene, se puede seguir haciendo una buena política económica y una buena política de seguridad. Toca seguir trabajando con las herramientas que tenemos. Hubiera sido maravilloso que hubiéramos ganado el sí en la consulta, pero realmente no es que esto causa, que este triunfo del no vaya a causar una inestabilidad política o nos vaya a poner a nosotros pesimistas. Nosotros pensamos que la parte económica está yendo por buen lado. En esta parte política tal vez se tuvo un revés, pero vemos que todavía hay capital político para los siguientes años. Entonces, estas son las perspectivas que ustedes tienen para el año 2026, es decir, seguir con este crecimiento sostenido, incluso que llegue a ser mayor que el del 2025. Sí, si es que nosotros podríamos mantener este crecimiento del 15% el próximo año en reservas, entonces estaríamos hablando de un sector ya plenamente en recuperación. Ojo que en este año 2025 fue el primer año que ya tuvimos números positivos en el sector de la construcción. Antes de eso teníamos números negativos. En el 2024 nos contrajimos un 7.8. Y de contraernos un 7.8 a subir un 6.7 en el segundo trimestre del año de este año, la interanual, realmente es algo fabuloso. Entonces sí, pensamos que nos vamos a seguir recuperando. La otra cifra importante, la colocación de créditos hipotecarios, que es justo lo que decía. Mire, los créditos hipotecarios en los 8 primeros meses cae la colocación un 3.6%. Esto es de las casas que se vendieron en años anteriores y que ahora se está colocando los créditos. Pero aquí hay que decir, la banca privada sube un 0.4% la colocación, es decir, la banca privada colocó lo mismo que colocó el año anterior y el que se cae es el BIES. Coloca un 11.4% menos. Yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar, hay que poner atención en esto. Sí. Ahora, algo que es muy importante y destaca en el sector de la construcción, Joan, es la alta empleabilidad que genera. Justamente ahora que estamos revisando estas cifras de crecimiento que se ha generado durante este año, ¿ustedes tienen datos, tal vez cifras que nos demuestren a los ecuatorianos qué tan positivo ha sido para que haya mayores plazas de trabajo? Un problema que es complicado, el tema del desempleo en nuestro país. Sí, definitivamente nosotros consideramos que la construcción es la única manera y los empleos formales que esta genera es la manera en la que nosotros podamos mantener la seguridad a largo plazo. Porque claro, hay que tener mano dura, hay que tener las acciones en el presente, pero para que esto dure a largo plazo se tiene que trabajar muchísimo en la igualdad social y se tiene que trabajar muchísimo también en las fuentes de empleo. El sector de la construcción entrega 480,000 empleos entre formales e informales. Y se dice que por cada empleo directo de la construcción se generan 2 empleos indirectos más.
Y esto es por las grandes concatenaciones que tiene el sector de la construcción con otros sectores, como el industrial, al fabricar los materiales de la construcción, el comercial, que es quien vende todos estos materiales de construcción, logística, transporte, toda la cadena productiva. Toda la cadena. Entonces, nosotros al momento no tenemos todavía los datos de cuánto ha subido en este año específicamente el empleo en la construcción, pero consideramos que estará más o menos por ese 6% que ha subido el empleo en la construcción de 480. Va de la mano entonces. Un 6% más. Bien, con eso me quedo entonces. Esperemos pues que se tomen las medidas necesarias, sobre todo usted bien lo decía, con relación a la colocación de crédito hipotecario por parte del BIES. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre de ahora en adelante para pues que se asegure la sostenibilidad de este sector tan importante, lo decía hace un momento, para la generación de empleo en el país. Gracias nuevamente al arquitecto Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, por habernos acompañado en este espacio. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mole El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mole El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mole El Jardín. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Hacemos contacto a esta hora con Esteban Cislema desde la sala de redacción con lo más destacado en la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico. Sheinbaum explicó asimismo que el tema no es nuevo y que el mandatario estadounidense ha hecho sugerencias similares en varias conversaciones previas. Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno.
Sobre la amenaza de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela, también el presidente Nicolás Maduro cuestionó al círculo del mandatario Donald Trump por supuestamente presionarlo para ejercer dichas acciones. Quiere que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. Y lo están azuzando, provocando. También les contamos que la Policía Nacional Española, junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA y Países Bajos, desmantelaron una estructura del cártel Jalisco Nueva Generación en España. En total fueron detenidas 20 personas en el marco de una operación llevada a cabo en diferentes puntos. Y es que la Dirección General de la Policía Española señaló que la organización se dedicaba a introducir grandes cantidades de droga oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. En la intervención se incautaron 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 270,000 euros en efectivo, criptomonedas por un valor de $15,000, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de lingotes de plata. También les contamos sobre la agenda del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en España, y es que como parte de su gira europea en busca de apoyo frente a la guerra, el mandatario Zelensky viajó a Madrid en su tercera visita oficial a España. Esta mañana fue recibido en el Congreso y más tarde se reunió con el rey en el Palacio de Zarzuela. Luego mantendrá un encuentro clave con Pedro Sánchez y se espera que ambos líderes luego informen a la prensa nuevos acuerdos. Pau Mosquera, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae los detalles sobre esta agenda del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en España. El domingo empezó en Grecia, este lunes siguió en Francia y este martes ha culminado en Madrid, en España. La gira europea del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky perseguía un objetivo muy concreto: que estos países aumenten su contribución hacia el país para ayudar a la población y sobre todo que se acerque el fin de este conflicto. Y podemos decir que en el caso de España, Zelensky marchará satisfecho. En una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español aseguraba que el próximo mes de diciembre España desembolsará el equivalente a 945 millones de dólares para ayudar al país. Entre otros, 347 millones se materializarán en sistemas de defensa para Ucrania, otros 115 millones de dólares irán a compras a través del programa PURL, que son las siglas que responden a la lista de requisitos prioritarios de Ucrania, por lo que algunos aliados de la OTAN harán compras de material bélico a Estados Unidos para facilitarlo al país, y a eso le seguirá otro desembolso de 249 millones de dólares para la producción de sistemas antidrones y de vigilancia aérea. Pero además, añadía Sánchez, otros 231 millones de dólares se vehicularizarán como instrumento para la reconstrucción del país una vez sea posible, y unos últimos 2 millones de dólares ayudarán a reconstruir el sistema de calefacción de la localidad de Sumy, al norte de Ucrania, y que beneficiará a cerca de 28.000 habitantes. Culminada esta jornada de reuniones en España, Zelensky se dirigirá este miércoles a Turquía, donde se espera que se reúna con su homólogo, el presidente Recep Tayyip Erdogan. En esta ocasión, el presidente ucraniano intentará revitalizar las negociaciones de cara a alcanzar un acuerdo de paz con Rusia para así poner fin al conflicto cuanto antes. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Este ha sido el reporte de Pau Mosquera de nuestra cadena aliada CNN sobre la agenda del presidente ucraniano en España. Hasta aquí las noticias internacionales. María del Carmen Fausto, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por traernos este completo informe internacional. Una buena noche para ti. Y antes del cierre, el Consejo Metropolitano de Quito declaró este martes la seguridad vial como tema prioritario tras detectar un aumento sostenido de accidentes de tránsito en la ciudad. La resolución
se aprobó con 19 votos a favor y 1 en contra. La resolución establece 7 acciones principales que incluyen priorizar la seguridad vial, reforzar el control del transporte pesado, crear planes especiales para las fiestas de Quito, lanzar campañas de concienciación y coordinar con actores del transporte público y privado para reducir los riesgos. El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, destacó que muchos de los siniestros se relacionan con conductas de riesgo de los conductores y que es necesario implementar medidas inmediatas para prevenir más accidentes. Proteger a la ciudadanía de siniestros fatales son los principales motivantes, señor alcalde, que nos convocan el día de hoy y que ha sido el porqué de este proyecto de resolución. Considerando que las principales vías de accidentes graves son cercanas a escuelas y colegios, prevenir prioritariamente accidentes en horarios en los que se movilizan estudiantes, mejorar el tráfico vehicular en todo el Distrito Metropolitano de Quito, promover la seguridad vial con un enfoque de salud pública, tomando en cuenta que las víctimas fatales dan cuenta de ello, concientizar y promover y comprometer a los ciudadanos para reducir la siniestralidad y promover una cultura de movilidad segura. Los objetivos, sin duda alguna, son implementar acciones concretas para reducir y atenuar siniestros y congestión vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito, promover la elaboración de planes para la circulación vehicular y gestión de todo tránsito en relación a los puntos donde se realizan las obras públicas. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias y que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tu momento es ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión.